Muy buenas, queridos amigos y amigas, ¿cómo va todo? Espero que muy bien. Me han hecho llegar recientemente el material de una banda rosarina que yo no tenía el placer de conocer, Rosario, Argentina, para los que nos vean desde otro lado que no sea este país, llamada Arcane Sanctuary. Muy interesante, que tiene ya muchos años de carrera, por lo que estoy viendo, formada en el año 2012. Pero que luego, según lo que dice la Enciclopedia Metalum, disculpen si erro algún dato, muchachos de Arcane Sanctuary, si llegan a ver esto, del 2012 a 2014 y luego de 2023 hasta el presente es que se reactiva la carrera de esta banda y es que comienzan a publicar material. Y bueno, este 2025 acaban de presentar su primer trabajo que lleva por título The Traveler's Diary. Un disco de metal progresivo con muchas tinciones sinfónicas, tranquilamente le podríamos llamar prog sinfónico o symphonic prog, como se le diga al estilo, por más de que la banda también declara algo bastante extraño a mi entender, porque dice, creo que somos una banda de progresivo sinfónico, pero no nos gusta encasillarnos, y meten dos etiquetas, que bueno, me dio un poco de gracia, pero está bien porque digo, tienen varios recursos para elaborarlo. Sí, tengo que decir, antes de comenzar la reseña, que me parece un álbum que está muy bien. Digo, Argentina es un país que exporta, y con exporta hablo en sentido figurativo, ¿no? Porque tampoco es que la están rompiendo las bandas de Argentina afuera, pero que tiene esa calidad que tranquilamente podría exportar a muchos otros lares de este mundo. Y siento que este trabajo de Arcane Sanctuary está realmente por encima de la media de lo que se produce en cuanto a metal en Argentina. Yo escucho, la verdad que año tras año, muchísimos álbumes que se editan en este país y al menos a mi entender, este es un trabajo que excede un poco esa vara que se ha planteado en los últimos tiempos, con muchísima calidad, ¿sí? A modo de cuarteto, como es esta banda, son 4 integrantes, Luciano Vitone, Francisco Romero, bajo y guitarra respectivamente, Juliana Penachino o Penacino, disculpe la pronunciación, y Jeremías Scocchimarro, ese me mató, en realidad lo maté, espero que no moleste esa bellísima pronunciación que una persona como yo pueda llegar a tener de esta música. La lírica, por lo que estuve leyendo también, y algunos momentos del álbum que fui percibiendo, trata mucho de un viaje interno de un personaje que tenemos, que pasa por distintas vicisitudes, ¿no? Estados mentales. Hay algunas canciones en las cuales incluso hace referencia a la ustedes ya saben, ¿no? La bien o mal llamada automorición, creo que es alrededor de His Waiting, que yo creo que con eso se referencia a una figura divina. Y están interesantes las letras, sobre todo a mí, que soy una persona que siempre disfruta mucho más la música, con varias cosas que hay acá, creo que eso pasa, al menos para mi persona, a un plano secundario, porque es muy rico en cuanto a recursos este disco y es una labor compartida. La verdad, creo que es Arcane Sanctuary realmente es un labor colectivo. No hay ningún integrante que brille más que otro, a mi entender, porque el bajo tiene un montón de despuntes y es re protagónico en muchas de las canciones. La viola, si bien te das cuenta que hay un montón de riffs que están recontra laburados, sobre todo en los momentos en los que está la banda completa, que termina, por ejemplo, la vocalista de cantar una frasecita y la viola rellena con un arreglo de riff, ¿viste? Está súper interesante. Hay algunos solos piolas que luego los voy a pasar a mencionar también. Eh, y la bata, la verdad que muy bien, ¿no? Yo ya di los nombres de los músicos, los puedo pasar a volver a nombrar. Pero bueno, ahora hice referencia a los instrumentos, ¿no? Muy bien la batería, muy sólida, con mucha síncopa, mucho contratiempo también, que hace a la ejecución o marca ciertas irregularidades en los compases, que creo que es lo que le aporta más que nada la cuota de prog a este disco, ¿no? Porque luego es bastante seguible, bastante melódico, hay muy lindos cambios en las canciones del álbum, como por ejemplo en The Way Back, que debe ser uno de los temas más tranquis que tiene este disco. En un momento tenemos un cierto ritmo y de la nada la viola hace tan, 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 tararán, y cambia directamente la métrica de la canción de manera brusca, pero de igual manera muy sutil, como que te da un abracito ahí la canción y dice, che, voy a cambiar un toque, y, está bien, vos hacé tranquilo. Que me pareció muy interesante. Las voces de Juliana, perdón, Juliana o Julieta, estoy casi seguro que era Juliana, Juliana Penacino exactamente, son bastante interesantes. Tiene como más que nada esa predominancia del falsete, no sé si sería soprano la técnica estrictamente, pero está muy bien marcado, en todo momento las notas correctas para mí. Hay muy interesantes melodías que se plantean, incluso algunas medio al unísono con el laburo de bajo, el laburo de viola, ¿viste? Y la orquestación siempre brindando
ese soporte, que es más que nada soporte, porque lo que más brilla para mí son los instrumentos más tradicionales del metal dentro de todo. Sí, por supuesto que la orquestación es más protagónica en Genesis of an End y en Breaking the Reality, que son preludio e interludio respectivamente. Y Reaching Infinity, que es la última canción, si bien tiene banda, es como un outro también que está más alejado de esa instrumentación metalera tradicional, por así decirlo, con mucha presencia de cuerdas. La verdad que creo que después de He's Waiting el disco agarra un vuelo bastante más metalero dentro de todo. No es un disco que yo tildaría de pesadísimo. De hecho, es uno de los pequeños puntitos que a mí me gustaría que fuese un poquito diferente, que ya lo voy a mencionar. Pero es verdad que con temas como He's Waiting o como The Sailor of the Rivers of Blood o la misma Outside of Me, agarramos un poquito más de intensidad, un poquito más de ritmos tal vez algo más veloces en algunos momentos. De hecho, creo que en The Sailor of the Rivers of Blood, Outside of Me, no me acuerdo en cuál, hay unos doble bombos ahí medio semicorcheas, rapiditos, que están muy interesantes. Pero en toda la primera parte tenemos canciones que van un poco más por lo introspectivo de la música. En ningún momento hay un tema que explote así, viste, con un mega rifazo a la Dream Theater, para poner un ejemplo de progresivo, o a la Nightwish, para poner un ejemplo de sinfónico, en la era, no sé, Century Child o Once, que tenían como esos contrastes muy marcados con la música, que a mí me la volvían extremadamente interesante. No quiero decir que no sea extremadamente interesante lo de Arcane Sanctuary, porque para mí sí lo es, pero son ciertas cositas que, a menos a mi preferencia auditiva, remarcarían un poco más. Creo que las voces de Juliana están muy bien. Hay algunos momentos, no es para nada de desafinación, las notas están muy bien clavadas, muy bien puestas. Siento que con algunas notas se desinfla un poquito el color de la voz, como que pierde un poquito de energía o de intensidad con algunas notas que se eligen, pero bueno, siempre bien colocadas, nunca, al menos por lo que yo pude apreciar, nunca fuera de tono, ni de afinación, ni nada de eso. Me da la sensación. Y eso también me llevó a pensar en un momento que pienso que esta banda, desconozco si alguno de los muchachos que están en el grupo cantará, pero podría dentro de todo beneficiarse de una voz masculina en algunos momentos para generar esa cierta dualidad. No te digo voces guturales, podrían ser tranquilamente voces masculinas limpias, ¿no? Como es el caso, o como era el caso más bien de Marco en Nightwish, porque las de Troy a mí puntualmente no me interesan en lo más mínimo, ¿no? Pero sería un lindo contraste, sobre todo por toda esa tonalidad lírica por ahí que le asigna la vocalista, que está buena. Hay momentos más de voces de pecho y todo lo demás, pero en algunos temas, sobre todo cuando la intensidad no es tan fuerte, en esos pasajes, por ejemplo, no sé, el tema Between Four Walls, que tiene esas partes más tranquilas en las estrofas, creo que una voz masculina ahí, o incluso hacer armonías, ¿viste? Podría quedar bastante piola. Y bueno, la bata también en esos momentos se calma un poco más, no mete tantas notas a destiempo, ¿viste? Perdón, a destiempo no, tantas baterías descompuestas, quise decir. Eso de meter el tacho, ¿viste? En un compás más irregular, todo eso, en fin. Sí me gustaría de este disco, la verdad, como comentaba, que bueno, esto es una preferencia personal, que hubiese algunos momentos un poquito más heavies, un poquito más pesados. Siento que la banda tiene oportunidades en alguna de las canciones, como por ejemplo en He's Waiting, de irse tal vez un poquito más hacia el power metal en algunos momentos, y cuando siento que el tema va a explotar un poco o que va a romper un poco más, termino como en esa meseta de música que está muy bien, que es muy competente, por demás competente, como digo, con músicos con grandes interpretaciones, pero en algunos temas me faltan esas dinámicas, esas rupturas, esos quiebres que me metaleen, valga la redundancia, un poco más las canciones. Por ejemplo, por eso poner la referencia, no sé, a Nightwish, por ejemplo, ¿no? En un Dark Chest of Wonders que al final revienta, sin ir más lejos, el tema. No te digo un breakdown así medio panteroso, ¿viste? Pero algo como para cambiar la dinámica, meterle un poco más de velocidad, un tucutaca, ¿viste? Eso que bueno, como amantes del metal normalmente nos vuelve bastante locos. Y me parece que los solos de guitarra también aparecen un poquito tarde en el disco, ¿eh? Hay que esperar como 3 4 temas para que recién el guitarrista, que bueno, lo volveré a nombrar, que es Francisco Romero, empiece a solear. Hace muy buenos solos, la verdad, tiene esa onda medio petruchiana, no tanto shred, pero el tono, ¿viste? Cómo hace cómo se desliza de nota a nota, que es muy lindo escuchar realmente a este guitarrista solear de manera líder, ¿no? Como de qué otra manera va a solear. Y me parece que podría haber un poco más de solos. Por eso yo percibía en este disco que los mejores momentos instrumentales son cuando la banda está tocando, y hay grandes momentos de guitarra, bajo y batería, y por supuesto orquesta, pero me parece que podría haber incluso un poquito más, ¿no? En aquellos temas que son más extensos, como por ejemplo Between Four Walls o The Host,
tener un poquito más de ese despunte individual de cada uno de los músicos que me parece que harían un poco más a la riqueza de este disco. Pero honestamente, fuera de estas minucias que voy mencionando para intentar que el análisis sea lo más objetivo posible, encuentro en Arcane Sanctuary una banda que es extremadamente prometedora. Además se va a estar presentando ahora en Buenos Aires, el 17 de agosto tienen show en Uniclub. Voy a dejar por acá el flyer por si lo quieren chusmear. Si puedo, me encantaría asistir. Y creo que sí, ciertamente para el progresivo, que además que es un estilo que acá en Argentina siempre escuchamos como medio los mismos nombres, todos seguramente muy buenos, ¿no? Pero son nombres bastante parecidos siempre. Lo de Arcane Sanctuary está muy interesante desde el concepto, me gusta mucho la portada, que es de Fede, de Abstract Chaos, que le mando un abrazo, un crack siempre, con su laburo. Bien por las bandas apostando al arte hecho por seres humanos. Y la verdad que está muy bien el disco. Yo lo disfruto un montón de principio a fin. Y me parece que para hacer un debut es algo que está más, pero más que bien. Yo le voy a poner un 7.5 sobre 10 a The Traveler's Diary de Arcane Sanctuary. Muy disfrutable trabajo. Si les gusta el progresivo o lo sinfónico, deberían darle una oportunidad. Y por qué no, asistir a este concierto que les estoy comentando si están en Buenos Aires. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau.